Bienvenida a mi podcast Mujer Emprendedora. Será un podcast que no te quitará mucho tiempo, pero que mi objetivo es que este ratito que lo escuches desgranes todo lo mejor de él y, como no, puedas aplicarlo en tu negocio. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues hoy en Cuéntame Emprendedora, como no, traigo a otro pedazo de profesional que os va a ayudar, estoy segurísima que os va a ayudar muchísimo con vuestras finanzas, tanto personales como en vuestro negocio. Ella es Sara Ventura, es consultora financiera y te ayuda, por lo que he comentado, ¿no? A gestionar tanto nuestras finanzas personales como las de nuestro negocio. Así que le doy la bienvenida Sara a mi podcast. Bien, muchas gracias, Silvia. Buenos días y Buenos días. encantada de estar aquí en tu podcast. Esa, tenía muchas ganas de traerte también para variar un poco también los temas, porque siempre hablamos de temas, ¿no? Pues temas de Instagram, pero yo creo que la finanza es un tema muy importante, que hay que darle también ahí su dedicación y que mejor que persona que tú, ¿no? Para que venga bueno, para explicarnos todos esos conocimientos básicos que debemos saber, ¿no? Porque no es verdad que nos falta tanta educación financiera. Y que mejor encima, que aparte de esos tips, que ponernos de tu mano, ¿no? Que nos ayudes también, porque bueno, yo tengo que decir que estoy encantadísima, que llevo ya un año y pico trabajando contigo, me está ayudando tanto en mis finanzas personales como en la de mi negocio, y yo estoy encantada, ¿no? Por al final, todos los resultados que estamos encontrando. Así que nada, yo os animo a que escuchéis a Sara, porque bueno, es muy profesional. Así que, Sara, siempre me gusta preguntaros esa primera pregunta, ¿no? De que desde cuándo estás en este mundo del emprendimiento y qué es lo que te inspira a emprender. Cuéntanos, Sara. Pues mira, Silvia, yo llevo ya 4 años emprendiendo Ujú, y, bueno, dedicándome a la consultoría financiera. Yo decidí emprender un poco porque me vi limitada en el sector privado, ¿no? Vi que al final tanto en la capacidad de desarrollo, que siempre estaba limitada por un superior, un jefe, y no me dejaban ni tratar al cliente como en cada momento yo consideraba, ¿no? A mí me gusta mucho, como tú sabes, personalizar y dedicar a cada persona el tiempo que necesita o ofrecer las cosas que el cliente necesita, ¿no? Al final hacer un ujú, servicio a medida. Ya sabemos que en el sector privado muchas veces van a ventas, a objetivos, a detalles y despersonalizan muchísimo al cliente. Y para mí es la figura esencial, ¿no? Junto con la del equipo, la que tienes que cuidar y mimar. Y eso fue una de las cosas que me hizo emprender, ¿no? El estar a gusto con lo que hacía cada día, ¿no? El levantarme motivada, el levantarme con esa inspiración constante. Y luego, por otro lado, bueno, pues como mujer y como mujer que supera ya los 30, me vi limitada en la parte de promoción, ¿no? Siempre había un tope, siempre había un límite, ujú. siempre había una barrera. Y bueno, yo me considero una persona que siempre quiere más, evidentemente siempre sin hacer daño a nadie, ¿no? Eso es. pero, pero que no tenga límites, ¿no? Me gusta que los límites en esta vida, que solo tenemos una y que creo que tenemos que ser felices, creo que los límites nos los tenemos que poner nosotros. Y en el emprendimiento encuentras eso. Encuentras que en función a lo que tú quieras, a lo que tú trabajes y a toda la pasión que tú le pongas a tu día a día, vas a llegar a un lado o a otro, ¿no? Y casualidades de la vida, que yo no creo en ellas, justo en ese momento donde yo estaba en ese punto de inflexión vital, apareció ante mí este proyecto maravilloso. Y bueno, fue una decisión meditada, como todas las que hago, ya me conoces y ya sabes que nunca Sí. doy puntadas sin hilo, pero decidí apostar por mí, por la vida que yo quería y por hacer las cosas en ética y en coherencia a quién soy y a cómo me gusta ser. Qué bien. Y Sara, ¿y a qué te dedicabas antes de llegar al mundo del emprendimiento? Cuéntanos un poquito tu Sí, pues trayectoria. mira, yo venía del sector retail, yo me encargaba de potenciar ventas, de trabajar en diferentes puntos de venta con el trato al cliente, la experiencia propia de la venta, ¿no? El hacer que fuese un momento único, el enseñar a equipos de trabajo a cómo potenciar indicadores y a su vez potenciar la satisfacción del cliente, ¿no?
Y bueno, trabajé con diferentes multinacionales del sector retail y siempre muy enfocado a eso, ¿no? A potenciar, a analizar, a ver puntos de mejora, a trabajar mano a mano con equipos de trabajo, que es algo que me fascina. Y esa ha sido mi experiencia hasta llegar a este punto. Qué bien. Es que al final hay, el otro día lo hablaba, ¿no? Con una amiga, hay un punto, ¿no? Que ya cuando, bueno, al final ya vas pasando esa barrera de los 30, como que ya te vas parando y pensando si realmente eso es lo que quieres, ¿verdad? El otro día lo hablaba con una amiga. Justo. A mí me pasó, ¿no? Yo pasé la barrera y de repente como que me empecé a replantear muchas cosas en mi vida, ¿no? Creo que hasta ese momento he ido haciendo como un torbellino, ¿no? Y siempre dando todo de mí, pero sin realmente pensar cada paso que estaba dando en mi vida, ¿no? Entonces, ya te digo, yo a los 30 me dio como un punto de inflexión. Mm, Por otro lado, también decidí trabajar mi desarrollo personal, ¿no? Pues es súper importante. Me cogí un parón de 3 meses para Ujú. mí, cosa que jamás había hecho, y decidí pues formarme en desarrollo personal, trabajar pues todo lo que son creencias limitantes, juicios, emociones, ¿no? Cosas que junto para mí con las finanzas deberían de enseñarse en los colegios, ¿no? Total. Y bueno, fue justo ese momento en el que conocí realmente a Sara, conocí realmente mi esencia, lo que yo quería en la vida conseguir y cómo lo quería conseguir y justo en ese momento pues apareció todo esto y mi nueva vida comenzó, ¿no? Qué bien. Y es que eso, ¿no? Porque al final hay muchas, eh, muchas personas que al final no se atreven a dar el paso, ¿no? A lo mejor ese miedo, ¿no? A esas, como tú dices, ¿no? Esas creencias limitantes que están ahí, que te bloquean y que sí quieres, pero no quieres salir de la zona de confort, porque bueno, al final tiene una estabilidad económica, pero luego al final no te llena realmente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por al final que hay muchas personas en esta tesitura, ¿verdad? No, y que luego venimos de una sociedad donde no tenemos educación de emprendimiento, ¿no? Total, Vivimos en un país donde ser funcionario, seas feliz o no, está bien mm, visto, por aquello total. de no una estabilidad, sino un sueldo fijo, porque yo Mm. muchas veces es algo que trabajo con gente de mi equipo, ¿no? Con las personas que me acompañan, con mis socios, cuando empiezan el proyecto a mi lado, y yo es algo que trabajo con ellos, ¿no? Al final tenemos la palabra estabilidad como muy metida en la cabeza, pero ¿qué es la estabilidad? Total. Es que no es lo mismo, asociamos la estabilidad a un sueldo fijo, pero a lo Ujú. mejor ese sueldo nos está limitando económicamente muchísimo y aparte no nos hace feliz. O sea, creo que nos encontramos en un momento en el que va a haber una revolución en este sentido en España, ya la está viendo, ya los datos de emprendimiento están cambiando, ¿no? España es una de los países punteros en Europa y yo creo que es por eso, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo paralizados en ser funcionario, en trabajar para una empresa y empezar de jovencita y jubilarme en ella. Eso ya no Mm. existe. Qué va, qué Los va. contratos son súper precarios, cada vez te piden más por menos. Cuando la gente promociona en el ámbito privado, promociona al final asumiendo muchísimas más cargas y a veces sin remunerarle ese, ese esfuerzo, con promesas que nunca llegan a ser cumplidas. Y todo eso lo vivimos y lo aguantamos muchas veces por esa cultura que traemos heredada, ¿no? De la sociedad, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de gente que ha vivido otra época. Entonces, para mí fue muy importante pasar todo ese proceso y decir, a ver, ¿realmente qué quieres y qué tienes que perder? Porque a día de hoy, tener un trabajo en una empresa privada y que de un día para otro te echen, es el pan nuestro de cada día. Ujú. Y eso no nos da miedo. Y en cambio, apostar por ti, por tu trabajo, por tu excelencia, sí, cuando además es algo que te va a hacer feliz. Y ya sabemos que una persona que es feliz da lo mejor de sí mismo. Entonces, al final yo creo que eso es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Y ver realmente quiénes somos. Y luego, por supuesto, pues el autónomo tiene que enfrentarse a los cuñados de turno, a los suegros, a las Total. madres, que siempre van a intentar protegernos y creen que la mejor manera de protegernos es decirnos que dejemos de emprender, Mm. dejemos de que vayamos a un sueldo fijo, ¿no?
pese a que ese sueldo fijo nos haga infelices o no nos dé para vivir. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento en el que realmente la persona que sea emprendedora tiene que dar un golpe en la mesa y apostar por sí mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que en ese caso tú y yo es lo que hicimos, Exacto, apostar por nosotras. totalmente. Es que eso, es que ahí hay un patrón arraigado, ¿no? Y a mí hay muchas personas que me dicen, ¿no te da miedo a ser autónoma? Y yo siempre le digo, mira, más miedo me daba pensar en quedarme en mi empresa 30 años más que esto del emprendimiento, ¿sabes? Y es que es así. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues la mentalidad que tenemos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que nosotros, ¿no? Esta generación que ha vivido las televisiones enormes y Internet, o sea, hemos pasado, tenemos una evolución tan grande que nos podemos permitir evolucionar no solo a nivel tecnológico, no solo a nivel de actividades vitales, ¿no? Sino también en ese sentido, ¿no? En el sentido de realmente entender que tenemos una vida y que en esta vida nuestra única obligación es ser felices y que la única manera de serlo es haciendo lo que te gusta Totalmente. y ya está. Totalmente. Y Sara, ¿y qué te llevó a querer ser consultora financiera? Bueno, pues yo desde siempre soy una persona resolvedora de problemas, ¿vale? Siempre desde que era pequeña era la típica chica que en el grupo era la que resolvía las cosas o buscaba la alternativa para cualquier plan o para siempre, ¿no? Y siempre planificando, siempre organizando, siempre he sido esa persona. En el ámbito laboral, tres cuartas de la misma, ¿no? Siempre he sido una persona que gestionaba, que organizaba, que hacía planes de acción, que siempre buscaba la manera de mejorar, ¿no? Y eso es un poco lo que me llevó a dedicarme a lo que me dedico. Detecté que había un problema enorme, enorme en la sociedad española, Ya ves. y es que no tenemos educación financiera. Todas las personas, seguramente que conozcas, tienen unos ingresos, sea más o sea menos, sea de manera asalariada o de manera autónoma, ¿no? Pero a nadie nos enseñan en el colegio a cómo gestionar estos ingresos. La situación que tenemos en España a día de hoy demográfica es tremenda. El no saber qué va a pasar a futuro y que nadie haga nada al respecto Exactamente, que nadie se está es preparando. tremendo, Mm. efectivamente. Entonces, pues yo vi ese problema, fui más consciente, evidentemente, cuando empecé a desarrollarme profesionalmente en este proyecto. Y decidí que era el momento de que mi vida, de que mi vida profesional aportase ese valor a la sociedad. Es decir, ser ese pepito grillo que con cada uno de mis clientes me siento y les pongo las cartas sobre la mesa y les cuento toda la información real que hay. Y les, a través de explicaciones, de educarles, de acompañarles en el proceso, Ujú. les ayudo a tomar control a sus finanzas y a tener al final un futuro más tranquilo, que yo siempre lo digo, yo no hago rico a nadie, pero sí que hago a la persona normal que mejore su situación. Y que cada cliente que se siente conmigo, cuando se vaya más informado, más empoderado financieramente Ujú. y además con un plan de acción totalmente personalizado para poner en acción cuanto antes y mejorar su situación. Eso es. Entonces, al final fue mi deseo, ¿no? De que mi vida tuviese un sentido y no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, ¿no? El venir aquí para hacer algo, para aportar. Entonces, eso fue lo que me hizo hacerme consultora financiera y desde ahí poner mi semillita para que todo mi entorno y el entorno de mi entorno esté más informado y con ello mejor planificado. Claro. Es que también, ¿sabes qué creo que pasa? Que hay mucha gente que, porque yo, por ejemplo, bueno, hace unos meses estaba hablando con una amiga, estábamos en una comida, y yo, pues bueno, vale, vale, yo tengo mi consultora financiera, y que al final, yo creo que la gente se piensa que el consultor financiera va destinado más a empresas grandes porque gestionen más patrimonio, más...
Entonces, claro, y estamos equivocados porque es que cualquier persona al final puede tener su Tiene que consultor planificarse. financiero. Exactamente. Mira, yo siempre lo digo en el resto de Europa, ¿no? Mi compañía está expandida por toda Europa, ¿no? Bueno, lleva muchísimo tiempo, ¿no? Muchísima más trayectoria que en España, ¿no? Entonces, en Europa pasa, es decir, yo siempre lo digo, el alemán que viene y se compra una casa en Alicante, en Mallorca o en tal, no es un empresario. Es un albañil, es un electricista, es un panadero, es una persona normal que desde que es pequeño le enseñan la cultura del ahorro. Ya ves. Le hablan de todos los factores importantes, como el interés compuesto, como el ahorro con tiempo, el ahorro disciplinado, domiciliado, periódico y todas las ventajas que ello conlleva. Entonces, cuando esa persona se jubila o se prejubila, ha acumulado un capital tremendo. En Estados Unidos pasa 3/4 de la misma. Casi cualquier persona tiene un ahorro para sus estudios cuando quiere ir a la universidad. Los padres lo ponen a trabajar, ¿no? Y cuando el niño es mayor, tiene ese dinero, ya sea para la universidad, ya sea para la entrada de la casa o para X cosas. Entonces, cualquier persona, no necesita ser Amancio Ortega, ¿vale? Que también necesitará un consultor financiero, obvio, pero cualquier persona, tú misma, quieres ayudar a tu hija. Tú te mereces que después de haber trabajado toda la vida, puedas disfrutar en ese tercio vital que vas a estar jubilada, una jubilación de calidad. Y no andar como muchos abuelitos andan ya a día de hoy, pidiendo subidas, sin tener que comer o mal comiendo arroz y pasta, después de haber estado dando tanto por su país, por su vida, por su trabajo. Y es que yo pienso, ¿no? Que al final más complicado lo vamos a tener nosotros. No, no. O sea, que no vamos a tener generaciones, nada. las generaciones futuras lo vamos a tener muy complicado. Porque esto no es nada político, esto no es nada de impuestos, esto es un problema demográfico en el que nos encontramos. Y la parte de solvencia que tenemos en este país, ¿no? Que es algo que yo explico siempre en mis análisis financieros, o sea, la parte que papá Estado nos paga de pensión pública sale de una hucha global. Si cada vez tenemos menos niños que nacen y la esperanza de vida en España cada vez es mayor, aquí hay un sistema insostenible totalmente. Claro. No. Porque hay menos personas que aportan a la hucha y más personas que sacan dinero de la hucha. Entonces, si eso se prolonga en el tiempo y es la tendencia, porque yo prácticamente cualquier persona que conozco de 30 años o superior, la gran mayoría o tiene un hijo o no tiene ninguno, ¿vale? A futuro nos las vamos a ver muy crudas. ¿Que tendremos algo? Sí, pero que será necesario para vivir, complicado. Si a eso le sumamos que cada día la vida cuesta más, exacto. lo que nos quieran dar con el valor que va a tener el dinero en ese momento va a ser ya un súper insuficiente. Entonces, señoras, señores, trabajar un ahorro a futuro, porque si dependemos solo de papá Estado, vais a estar muy, muy, muy limitados. Entonces, cualquier persona que haya nacido en los años 80, o sea, debería de tener como obligatorio el tener un ahorro ya trabajando para su jubilación, por ejemplo. Total. Eso, por ejemplo, en cuanto al tema de tu futuro en cuanto a la jubilación. Pero es que si nos vamos a que España es el país donde más tenemos interiorizado el comprarnos una casa y tener desde ahí nuestro patrimonio y meternos en una hipoteca a muchísimos años, tomemos conciencia, tengamos un ahorro para quitarnos esa hipoteca y esa deuda antes de tiempo. Porque todo planificado es factible, ¿no? Entonces, al final, como ves, son muchos puntos que no son de personas multimillonarias. ¿Qué va? Porque a Amancio Ortega no le importa tener que quitarse una hipoteca. Se paga la casa como quiere o las casas, ¿no? Pero a ti sí, o sea, a ti como persona o a mí. Quitarme una deuda de una hipoteca 15 años antes de lo previsto es algo mágico. Ya ves tú. Tener la tranquilidad y dormir todos los días sabiendo que vivo mi hoy, pero que el día de mañana voy a poder jubilarme como me dé la gana y vivir y poder disfrutar de ir con mi marido, de ir con mis hijos, de no tener que pedir, de que si me pongo malita,
porque eso es algo que no tenemos en cuenta. El que se amplíe nuestra vida Claro. significa que va a haber X años donde vamos a necesitar una enfermera, una persona que nos cuide, una residencia. La gente que no está planificando su futuro está dejando eso en manos de sus hijos. Eso es muy injusto. Yo lo veo eso en el entorno que al final, bueno, ya vas viendo, ¿no? Como las personas se van haciendo mayores y al final van necesitando ayuda y ya se encuentran que dices, pero ¿y cómo pago una persona que esté cuidándola, ¿no? Porque al final no tienen nada planificado. Eso es. Y es súper importante. Es súper importante eso, las personas que se quieran comprar una casa, saber lo que te vas a necesitar de ahorro propio, ese 30% mínimo que tienes que tener, todo eso, o sea, al final son cosas humanas y naturales que tiene el 90%, 95% de la sociedad en mente, que muy poca gente lo planifica. Entonces, esa es mi labor. El hacer tomar conciencia de todo esto y que desde ahí la persona decida, pero no por falta de conocimiento, sino porque realmente tome una decisión adulta y diga, vale, lo sé, pero no lo quiero. Como el que fuma y dice, me está matando, lo sé, pero sigo fumando. Bueno, pues chicos, luego si te mueres por esto, Claro. has sido ya conscientemente, pero no porque nadie te ha avisado de esto, ¿no? Correcto. Y Sara, a nivel de negocio, ¿qué nos recomienda, no? Yo, pues, gracias a ti, ya, bueno, aparte de mi plan de pensiones, que ya me dijiste del minuto 1, luego ese seguro de ITL, Plan de ¿no? ahorro, a jubilación, porque tú no tienes un plan de Bueno, pensiones. mi plan de ahorro a jubilación. Y es verdad que gracias a ti conocí el seguro de ITL para autónomos, que yo no lo conocía, ¿no? Fíjate, ¿no? Y es que hay mucha gente, porque yo lo hablo y es que no lo saben, ¿no? Sí. Y es un producto muy bueno que al final deberíamos de tener todo emprendedor. Cuéntanos sobre eso. Efectivamente, a ver, yo me siento con muchos emprendedores, ¿no? Que necesitan ayuda. Entonces, ayuda a la hora de planificarse, no por su negocio, ¿no? Yo siempre digo que es una parte que tienes que controlar como emprendedor, empresario, ¿no? Como autónomo. Tienes que tener bien controladas tus finanzas y tus situaciones, posibles situaciones adversas. Entonces, cualquier empresario, cualquier autónomo, ¿vale? O emprendedor, primero tiene que tener las dos cuentas separadas, las dos vidas separadas. Igual que divide su tiempo, ¿no? Tiempo de empresa y cuando entro en casa, tiempo para mi familia, ¿vale? Para no acabar loco. Sus finanzas tienen que estar igualmente divididas en dos cuentas. Por un lado, la cuenta familiar, donde debería de pasar un ingreso recurrente mensual, ¿vale? Y ya olvidarse. Y por otro lado, su cuenta de empresa. Dentro de su cuenta de empresa ahí tienen que estar domiciliados pues todos los gastos de la empresa, los ingresos de la propia empresa y de hecho debería de tener un colchón de imprevistos, un fondo para imprevistos que puedan surgir en su empresa, ya sea comprar material, ya sea pagar IVAs, ya sea etcétera, etcétera, etcétera. Todos los imprevistos que sabemos que a nivel empresa podemos tener, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Pues que yo me encuentro con muchísimos autónomos que efectivamente ese producto del que tú me estás hablando no lo tienen en cuenta. Hasta donde te he dicho, estas dos cuentas en un hábito normal estaría cubierto, estaría tranquilo y todo estaría gestionado. Pero ahora bien, ¿qué pasa si como autónomo tienes una baja? Es decir, te tuerces una muñeca, coges una fonía y no puedes hacer una sesión, no sé, cosas que nos pueden pasar a todos, ¿vale? Pues que si es autónomo sus ingresos dependen exclusivamente de su trabajo, el autónomo va a tener un gran problema. Porque pague lo que pague de cuota de autónomos, cuando un autónomo está enfermo, ¿vale? La seguridad social le va a pagar un pequeño porcentaje. Básicamente, sin meternos en mucho detalle, porque eso es algo que trato con cada autónomo y con sus propios números, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, estamos hablando entre un 40 y un 60% de los ingresos que tú tengas mensualmente. Entonces, cuando yo esto se lo cuento a un autónomo, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Con este porcentaje tú podrías hacer frente a todos tus gastos? La respuesta global es no. Entonces, ¿qué estás haciendo como autónomo para protegerte?
Y ahí es donde entra el seguro ILT, seguro de incapacidad laboral temporal, ¿no? Donde, ¿qué es lo que cubrimos? Pues lo que cubrimos es ese número de ingresos. Yo lo que hago con mis clientes es cuánta cantidad necesitas, esta es la parte que la Seguridad Social te va a pagar, tienes una merma, una necesidad de ingresos si estás de baja de tanto dinero. Y eso es lo que aseguramos. Hacemos un seguro que le dé cobertura a la necesidad diaria, de manera que si ese cliente está 5, 7, 10, 20 días de baja, percibe un dinero por parte de la aseguradora que le ayuda a centrarse en lo que se tiene que centrar, que es ponerse bueno. Totalmente. ¿Vale? Pero es que además, una ventaja es que este seguro, junto con el seguro de salud privado, ¿vale? Es deducible en la declaración de la renta hasta 500 euros. Por lo tanto, la gran mayoría de mis clientes que asegura un dinero no muy alto, porque al final no tienes una necesidad brutal, pero sí, al final, a lo largo de un mes, 2 meses, puede hacerte un buen bocado, ¿vale? Y al final, la gran mayoría de mis clientes, ese seguro es 100% deducible. Por lo tanto, se está protegiendo a él, a su familia, su situación de ingresos, la continuidad de su empresa en muchas ocasiones, y además está reduciendo un gasto en su declaración. Por lo tanto, el seguro ILT es algo que cualquier autónomo debería de tener contratado para proteger su vida, su empresa y su salud mental, básicamente. Es que hay mucha gente que es que no, que lo desconoce, este tipo de seguro, ¿eh? Vamos, yo cuando lo hablo con mi entorno es que no lo conocen. Claro, y a mí me dicen, pero ¿y ese qué seguro tienes? ¿Sabes? Porque es verdad. Sí, es brutal, es súper importante. Yo, de hecho, Sí. por eso en mi cuenta de Instagram, que suelo poner ciertos tips o ciertas recomendaciones, el otro día estuve hablando justo de eso, ¿no? Y estuve haciendo hincapié porque me parece algo clave y por desgracia es lo que tú dices. La gran mayoría de los autónomos contratan la mutua cuando se da de alta en autónomos, ¿no? Para poder ir al médico y no sabe más. Ya está. Y luego cuando tiene un problema es cuando realmente le ve las orejas al lobo, ¿no? Y se ve en esa situación precaria. Entonces yo es algo que autónomo con el que me siento, autónomo que le explico claramente esto. Y más teniendo en cuenta eso, que encima te supone un gasto deducible que hace que pagues menos, básicamente. Claro. Entonces te estás protegiendo y encima, qué decir, es win-win, ¿no? Total. Y Sara, ¿por qué crees que le cuesta tanto a la gente de poner sus finanzas en manos de un profesional? Porque es verdad que yo muchas veces a lo mejor en una comida o algo lo he comentado, ¿no? Oye, pues yo estoy súper contenta de trabajar con mi consultora financiera, ¿no? Y es que la gente es tan reacia, no tan cerrada, pero gente joven, ¿eh? O sea, gente A de ver, mi edad. yo creo que aquí hay dos problemas, ¿vale? Claves. Bueno, te diría que hasta tres. El primero es, por un lado, la falta de cultura financiera. Como no vemos la necesidad de gestionar nuestras finanzas y planificarlas, no vemos la necesidad de acudir a un experto, ¿no? Si tuviésemos en conocimiento o en valor el tener nuestras finanzas bajo control, como el hacer las revisiones al coche, quedaríamos con nuestro consultor como llevamos el coche al mecánico. Básicamente, esa es la primera situación. Por otro lado, tenemos una cultura donde pasa lo que hablábamos antes, ¿no? La gente piensa que eso es algo de ricos. O sea, la falta de cultura hace que la gente piense que eso es algo de ricos, ¿no? Pues solo los millonetis tienen que tener una persona. Porque además yo muchas veces cuando les explico que mi servicio no tiene un coste económico, a los clientes les explota la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que eso es algo de millonarios y que además cuesta muchísimo tenerlo. Entonces, ese es el siguiente bloqueo, ¿no? Que la gente empieza a generar prejuicios previos de cuánto me va a costar, me da vergüenza que vea mis finanzas, yo no soy el perfil que necesita este tipo de servicio, ¿vale? Y luego, por último, pues bueno, en el pasado en este país, las entidades financieras, pues, y sobre todo en el pasado y a día de hoy, comercializan, por desgracia, muchos productos y te los venden.
Y Total. discúlpame que sea tan Sí, clara, sí, ¿no? no, es que es Pero al así. final tú entras, por desgracia, hoy en día en un banco y ya no tienes al director de banco que se sentaba y se asesoraba. Y te asesoraba y te explicaba y te conocía y te llamaba por tu nombre y sabía que eras hija de, hermana de y Mm, prima de. Por desgracia eso ya no existe. A día de hoy tú entras en un banco y sin ni siquiera preguntarte cómo te llamas, te están encasquetando productos. ujú, es Y así, además los productos que ese mes tienen que vender para llegar a ciertos objetivos. claro. Entonces, esto lleva ya años pasando. Cada vez hay mucha más despersonalización en el sector bancario y la cultura que traemos de nuestros padres es que el banco es quien lleva nuestro dinero. Entonces, esto ha llevado a que el tema de las finanzas, el tema de nuestro dinero, se convierta en un tema tabú. ¿Vale? Entonces, muchos de los clientes cuando conocen mi servicio y ven que primero trabajo el ahorro a través de aseguradoras, donde el cliente es el primero, donde todo está regulado, controlado por la DGS, ¿no? Que al final es un doble seguridad, que mi servicio es 100% personalizado, donde yo conozco no solo el nombre del cliente, sino el nombre de su marido, de su hijo, de su familia, estoy de la mano con ellos, pero es a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, cuando tú a una persona le hablas de algo tan distinto a lo que ha mamado, a lo que ha vivido, pues intentamos inconscientemente buscar dónde está la trampa. Ujú, Por eso mi servicio es un servicio de confianza, es un servicio donde mis clientes hablan con su gente de confianza, porque si no, no te escuchan de inicio. Luego ya una vez lo ven, evidentemente pues les pasa lo que a ti, ¿no? Que ven el valor que tiene, lo diferente que es a lo que se encuentran fuera y que realmente les aporta un valor tremendo a su vida. Pero yo totalmente. creo que esos tres aspectos son los que llevan a que de primeras la gente sea, mucha gente, no toda, ¿no? Porque hay muchísima gente, sobre todo gente que ha vivido fuera de España o gente que tiene ha tenido ciertos servicios, ¿no? A nivel bancario y que ya no los tiene, es gente que lo entiende mucho mejor que, por ejemplo, la persona que nunca se ha sentado ni siquiera con el director del banco, ¿no? Entonces, al final es un tema de cultura, es un tema de juicios que vienen heredados de nuestros padres y es un tema de desconfianza por ser algo diferente, especial y donde te tratan como nunca te han tratado. Ujú. ¿Vale? Esto es como cuando conoces a un chico, es un ser maravilloso y te tiras durante el primer mes buscando, ¿no? Y poniendo a prueba, buscando a ver dónde está el fallo. Hasta que ya al mes dices, joder, es el hombre de mi vida, pues para Claro, adelante. sí, sí, es así. Y Sara, ¿qué consejo, por ejemplo, le daría a una persona joven que está empezando a trabajar ya y está generando dinero, ¿no? Pues yo tengo, por ejemplo, el caso de mi sobrina, ¿no? Que ya lleva un añito trabajando y yo le voy mandando cositas de, bueno, para lo mejor cosas que veo en Instagram, ¿no? O a lo mejor cosas tuyas que veo también en tus redes. Pues bueno, para que ella al final, hombre, porque si yo volviera atrás, a mí me gustaría que alguien me hubiera, ¿no? Pues guiado un poco en este ámbito y, oye, pues al final me hubiera encontrado con una finanza diferente a Justo. como, ¿sabes? Entonces, ¿qué consejo le daría a esa persona joven? Vale, pues mira, a esa persona joven yo le diría que el mayor activo que tiene en su poder ahora mismo, la mayor ventaja que tiene frente a ti o a mí es el tiempo. Total. En cuestión del tiempo, mira, el ahorro funciona con tiempo, ¿vale? Aquí no hay duros a pesetas. El ahorro funciona con tiempo. El que esa persona tenga por delante 30, 40 años para conseguir objetivos o que tenga 20 años, siempre va a ser una mayor ventaja, porque le va a suponer muchísimo menos esfuerzo de su bolsillo. Por lo tanto, va a poder gastar más en su corto plazo. Pero a cambio va a tener un futuro resuelto. Yo tengo una clienta que empezó conmigo con 18 años. Te puedo asegurar que esa clienta tiene la vida resuelta. Ya ves, Y además, con cantidades muy prudentes, muy pequeñas, porque como hablamos con tiempo, claro. tu ahorro trabaja mucho más por ti que tu dinero, tu bolsillo. Por lo tanto, cuesta menos, ¿no? Yo en mi análisis siempre pongo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando trato el tema de la jubilación y explico el factor tiempo con dos hermanos gemelos, Pepe y Juan.
Pepe empieza a ahorrar con 30 años y Juan con 40 porque lo ve demasiado pronto. A Juan conseguir el mismo resultado que a Pepe, en el ejemplo que yo enseño, le supone 20.000 euros más de su bolsillo. Entonces yo aquí siempre os hago una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Ser Pepe y pagar menos? ¿Que te cueste menos conseguir más? ¿O ser Juan? Al final, en el ahorro, la clave es quitarte un poco hoy para vivir mejor mañana. Disfrutar hoy, por supuesto. Pero es que al final una persona joven, poner a trabajar o olvidarse de 100, 200 euros al mes, es que le está quitando irse de compras un poco menos, Claro, o eso. quitarse una cena al mes. Y a cambio lo que puede conseguir Silvia es una barbaridad, es tener tranquilidad financiera, que es que es hoy en día muy poca gente puede decirlo. Por eso, yo ya te digo, si volviera atrás, madre mía. Si No, yo volviera igual. atrás y te hubiera conocido también en esa época, vamos, hubiera sido ya la bomba. Bueno, te digo Pero lo bueno, que siempre te digo. De ahora en adelante vamos a hacer todo lo posible juntas sí. para conseguir tus objetivos. Pero no vamos a mirar lo que ha pasado hasta ahora, porque hemos hecho No, ya lo está. mejor que hemos podido con la información que teníamos, ¿no? La gente joven lo que tiene es mucha más transparencia, mucha más información. En tu época ni en la mía se hablaban de estas cosas. Ahora, por suerte, sí. En tu época o en la mía no había habido un COVID, que sabemos lo que es ya un imprevisto y eso puede pasar. En tu época y en la mía no había habido una inflación tan alta como la que hemos tenido en el año pasado. No sabíamos. Ahora ya sí se habla. En tu época o en la mía no se hablaba de la esperanza de vida y de la jubilación en España. Ahora sí se habla. Entonces la gente joven tiene muchísima más información que la que tú y yo teníamos. Total. Y aparte tiene tiempo. Así que la gente joven lo tiene todo ahora mismo. Para ponerle un poquito de cabeza y disciplina. Ya está. Lo tienen todo para, vamos, a ver si lo aprovechan, ¿sabes? Y Sara, por ejemplo, ¿qué tip básico nos daría para tener una buena finanza organizada, ¿no? Imagínate que ahora, pues bueno, alguien después de escuchar este podcast ya se pone mano a la obra y dice, venga, voy a hacerle caso a Sara. ¿Qué tip básico tú nos darías? Vale, pues mira, yo la clave es que veas el ahorro, ¿no? El ahorro como algo prioritario. Es decir, el ahorro tiene que ser tu primer gasto. Tú tienes que anteponerte a tu hipoteca, a tu casa, a tu todo, a la luz, a un cumpleaños, a lo que sea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip totalmente. No podemos seguir ingresando, gastando y ya si sobra o me voy de cena o ahorro. Eso no puede ser, ¿vale? Tenemos que poner control. Y para poner control no es ni más ni menos que apuntar cuánto ingreso y todos los gastos que tengo y cuánto gasto. Y ahí incluir el ocio, porque eso sí, el ahorrador tiene que disfrutar de la vida, tiene que vivir. Esto no significa dejar de vivir, pero sí ponerle control. Lo que no puede ser es que en ocio un mes me gaste 300 y otro mes me gaste 500. Claro. Hay que gestionar, hay que controlar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hacer ese listado y ya sí, la diferencia que te salga es tu capacidad de ahorro. Pues esa capacidad de ahorro que te salga, ¿no? Ejemplo, gano 1.200 y todos mis gastos son 800 más 200 en ocio. Vale, pues tienes 200 euros de capacidad de ahorro. Esos 200 euros los tienes que quitar desde el mes que viene a primeros de mes. ¿Vale? Y ahora, de esa disciplina, cogerla siempre. Y que tu ahorro salga lo primero. En este sentido, tu ahorro disponible, tu ahorro tiene que estar dividido. No puedes tener en la misma cuenta tus ingresos, tus gastos y tu ahorro. Por dos motivos. La protección ante fraudes financieros que te vacíen la cuenta, que no te dejen sin nada. Y por otro lado, porque ojos que no ven, mano que no gasta. Si tú tienes tu ahorro disponible en tu cuenta, te lo vas a tocar. Totalmente. Mientras que si lo tienes en otro tipo de cuenta, como una cuenta remunerada,
va a estar separado y seguramente te esté generando algún tipo de rentabilidad. Esto en cuanto a una inmediatez. Y luego, por supuesto, si te vas a poner ya en acción, ponte a planificar tu ahorro con herramientas que te aporten rentabilidad, herramientas que sean adaptadas a tu perfil de ahorrador, herramientas que te ayuden a conseguir tus objetivos. Ahorra por esos objetivos. Cada objetivo que tenga su lugar, su cajita. Y eso, ya ahí sí te lo digo, es muy difícil que lo puedas hacer de manera individual. Ahí te recomiendo que contactes pues con una profesional, ¿no? Como puedo ser yo en este caso, y que desde ahí os pongáis a trabajar juntas y que esa profesional te recomiende las herramientas y los productos de ahorro más adecuados a quién eres tú, a qué quieres conseguir, en qué plazos de tiempo y de qué manera. Y que luego, por supuesto, pues revises eso. Porque en España tenemos la educación de trabajar muy nuestro corto plazo, pero tenemos que tener claro que hay 3 horizontes temporales. Corto plazo, medio plazo y largo plazo. Lo que yo te he dicho de ingresos, gastos y una cuenta remunerada sería en corto plazo. Eso cualquier persona debería de tenerlo controlado o controlarlo cuanto antes. Pero para todo lo demás se necesita estrategia. Claro. Y ahí necesitas ser asesorado, informado y recomendado por un profesional. Y además un profesional pues que no tenga productos propios, que sea objetivo, que te haga un análisis externo, donde no se case con ninguna compañía, sino que se case contigo, ¿no? Como por ejemplo lo puedo hacer yo, en este caso al trabajar con tantas compañías. Así que bueno. Y Sara, ¿qué libro nos recomendarías tú? Porque bueno, al final hay muchos libros, ¿no? Que nos pueden ayudar para aprender esa educación financiera. ¿Cuál es el libro que tú recomendarías a toda persona para que aprenda, bueno, a iniciarse en la educación financiera, ¿no? A ver, hay, como tú bien dices, muchísimos libros, ¿no? Muchísimos libros, y no solo libros, también hay muchos podcasts de educación financiera, porque al final la educación financiera viene por muchos lugares, ¿no? Pero quizá el que te puede marcar la diferencia, ¿vale? Y uno que a mí me ha gustado muchísimo por cómo pone valor y en situación lo que es el tomar control a tus finanzas sería Padre Rico, Padre Pobre. Totalmente. Yo también, vamos, lo recomiendo 100%. Además, yo o sea, lo leí no hace mucho, entonces yo lo recomiendo para empezar por ahí. Al final, yo siempre digo, el proceso conmigo va de diferentes fases y el primero es tomar conciencia de la necesidad que tienes y desde ahí trabajar conjuntamente. Y creo que este libro te hace tomar esa conciencia. Sí, exacto. Qué bien, Sara, pues yo estoy segura de que al final con este podcast va a ayudar a muchas personas para dar ese paso, ¿no? Porque al final tenemos ahí ese bloqueo, ¿no? Con estos temas, a ver si aprenden, ¿no? A gestionar sus finanzas y bueno, si es de tu mano, pues mucho mejor, ¿no? Así que Sí. cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En redes? Bueno, pues en redes tengo una cuenta de Instagram, ¿vale? Que se llama saraventura.finanzas. Ahí hago diferentes publicaciones y siempre respondo a cualquier mensaje. Entonces, animo a todas las personas que ahora tengan la cabeza resonando, ¿no? Y que realmente quieran analizar su situación sin ningún tipo de compromiso, que me escriban un mensaje directo. Tendremos una sesión de análisis, yo me sentaré con ellos o con ellas y directamente lo que haremos será ver, analizar su situación, hacer una radiografía de ellos y desde ahí ver en qué punto se encuentran y les daré las primeras recomendaciones, ¿vale? En ese sentido, ya te digo que sin ningún compromiso, sin ningún coste económico, yo me ofrezco a ayudarles en ese sentido y es lo que yo les recomiendo. Ponerte en acción, escribirme un mensaje y yo enseguida que pueda les agendaré un hueco en mi agenda
y mucho más si me dicen que vienen de parte tuya y de este podcast. Ya verás. Qué bien, pues nada, Sara, muchas gracias. Estoy encantada. He estado súper a gusto este ratito contigo. Tenía muchas ganas, porque bueno, al final yo creo que nos admiramos las dos mutuamente. Ya llevamos un tiempo que nos conocemos y bueno, yo encontrarte ha sido todo un lujo. Así que muchas gracias, de verdad, por estar este ratito conmigo, que sé que estás bastante liada y has podido sacármelo para mí. Bueno, muchas gracias a ti por contar conmigo y por querer aportar siempre. Ya sabes que el sentimiento de amor y de respeto Sí. como mujer es mutuo. Así que nada, un placer estar aquí y de verdad que espero que este ratito que hemos pasado juntas y todo lo que hemos hablado y tú y yo valoramos, porque soy consciente de ello, que le llegue a la gente, que les sirva y que les haga ponerse en acción y mejorar su futuro. Yo también espero. Muchas gracias, Sara. Un placer. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de Cuéntame Emprendedora. Espero que os haya gustado mucho y os sea útil en vuestro negocio. Nos vemos en el capítulo siguiente. Un súper abrazo virtual.